Hermano, mire, no es para que la gente tenga miedo, no es para que la gente tenga terror y se esconda. La única salvación, como decía el pastor, el único camino a la vida eterna, el único camino que tiene nombre se llama Jesús. No hay otro camino. Yo no le tengo miedo al infierno, no le tememos al infierno, porque no somos del infierno, no somos de las tinieblas ni de la condenación, le pertenecemos a Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Mi nombre es Danielo Rodríguez, somos parte del Ministerio Internacional Luz para las Naciones. Compartimos una palabra y muchas más acerca de esta revelación que Dios nos dio el 11 de abril de 1995. Y quiero que te prepares en esta tarde, porque estoy convencido que como entraste no vas a salir. Vas a salir diferente, en una actitud diferente. Dile al que está a tu lado: Dios te va a hacer diferente en esta tarde. Amén. Me gustó esta introducción que el pastor ha dado, porque nos habla acerca de la palabra de Dios. Nos muestra en la Biblia donde habla del infierno, qué es el infierno, cómo es el infierno. Y durante muchos años, escúchame, solo teníamos la Biblia, que es suficiente. ¿Cuánto le creen a la Biblia? La Biblia es suficiente para saber lo que Dios dice acerca del infierno. Yo le creo la palabra y con ello me basta. Pero el infinito amor de Dios es tan grande, escúchame, que Dios le ha permitido en este tiempo que no solamente a través de la Biblia, no solamente a través de la palabra, sino a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de la geografía, de muchas cosas, le ha permitido al hombre entender que lo que dice la Biblia es una realidad de la cual no se puede negar. Es una realidad incontrovertible, innegable. Y yo quiero hablar algunas cosas pequeñas, porque también, aparte de que la Biblia dice del infierno, también lo científicamente está comprobado que el infierno existe. Y esto le abre la puerta a todo el mundo para que quiera creerlo o no. Pero científicamente está comprobado que el infierno y el cielo son lugares reales. Y vamos a compartir solamente del infierno. Hace algunos años el doctor y científico Víctor Asakhov, que yo sé que muchos de ustedes han escuchado de esta noticia, haciendo excavaciones en el Ártico, un científico que abiertamente decía que era ateo, que no creía ni en Dios, ni en el infierno, ni en la Biblia, haciendo excavaciones en el Ártico con su grupo, con su equipo. Cuando llegaron a 14.4 kilómetros de profundidad, se encontraron con que en el fondo de la tierra, a esa profundidad, empezaron a escuchar unos sonidos extraños que eran diferentes a algo que hubiesen escuchado, y no entendía de dónde provenían esos sonidos. Y cuando introdujeron en esos orificios micrófonos adaptados especialmente para ese trabajo, lo que escucharon fue terrible. Se asombraron, porque lo que escucharon ellos fueron los gritos y los lamentos de miles y miles de personas que estaban en el centro de la tierra. Ellos decían que quizás millones de personas eran lo que se escuchaban. Y se asombraron tanto que no podían creerlo. Y ese hombre dijo: mire, yo soy ateo, dijo él, no creo ni en Dios ni en el infierno, pero ahora entiendo que el infierno es una realidad. Y ese dato lo tienen muchos científicos, sale por internet, por muchas partes. Clínicamente también está comprobado que el infierno existe, que el alma existe. Clínicamente está comprobado que el alma es real, porque pensábamos, todos los seres humanos creían que morían y allí terminaba su historia. Pero realmente es cuando empieza la historia, la eternidad de un ser humano. Somos seres que simplemente pasan, pero un día tenemos que morir. Y no es cuando terminamos allí, sino que cuando comienza realmente la historia de nosotros. Pero aquí la oportunidad solamente es aquí mientras estás vivo. ¿Sabes una cosa? Clínicamente está comprobado que en el momento justo en que una persona muere, en ese mismo instante pierde de 25 a 30 miligramos de peso. Y los científicos y los médicos no entendían por qué. ¿Cómo es posible que una persona en el justo momento que muere pierde peso? ¿Sabe por qué? Porque algo sale de su cuerpo y es su alma, su espíritu, que parte a una eternidad con Dios o sin Dios. Así que el alma es real y eterna. Y aunque este cuerpo se destruya, el alma es real. ¿Sabes? La Biblia dice en Joel 2:28:
que en los posteros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne, que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones y que los niños profetizarán. Y ese es el tiempo de Dios. Y Dios está permitiendo que mucha gente en el mundo, cristiana, no cristiana, con conocimiento o no de la palabra, tenga revelaciones como esta, para que el mundo entienda que es tan grande el amor de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dile al que está a tu lado, no te pierdas. Hay muchas cosas que decir. Kurt Bauer también, que vamos a compartir mañana lo que vio él, científico de la Unión Soviética, pudo ver que el cielo era un lugar real, y de eso vamos a compartir mañana. No te pierdas, tráete a alguien, porque esta palabra es necesaria que todo el mundo la conozca. Encontraron unos gusanos en Virginia, California, en Estados Unidos, unos gusanos de aproximadamente 2,50 metros, que vivían en las profundidades del mar, en grietas por donde salía fuego, y nos explicaban cómo era posible que unos gusanos de 2,50 metros, que nunca se habían visto, vivieran en un ambiente tan terrible como el fuego mismo. Y no podían entender los científicos de dónde salen estos seres que llamaron Bacillus infernus, gusanos del infierno, ellos mismos. El doctor David Bohm fue el que descubrió esto, y se asombraron porque ningún otro ser viviente podía vivir a esa temperatura. Y es lo que dice la Biblia, y lo que los científicos están descubriendo hoy. Escúchame, la Biblia hace rato que lo dice. Por eso yo le creo a la palabra de Dios. Yo quiero que, si puedes, rápidamente vayamos a Lucas 16:19. Lucas 16:19 dice: el rico y Lázaro. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel que, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, dice la Biblia, y aún los perros velían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren lo que dice la Biblia. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Diga: para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Esta historia en la palabra de Dios no es una parábola, no es algo que se simboliza, sino que es una realidad. La Biblia nos cuenta de la historia de 2 hombres. El rico era un hombre que vivía en opulencia, era un hombre que tenía mucho dinero, comodidades, vivía en una condición social, económica privilegiada. Tenía todo lo que quería, todo lo que deseaba lo podía obtener porque tenía dinero, supuestamente. Era un hombre que no necesitaba, entre comillas, de salvación, no necesitaba de Dios, supuestamente. Dice la Biblia que en la puerta de este rico vivía Lázaro, en una condición totalmente diferente. Un hombre pobre, un hombre que vivía en la miseria, en la enfermedad. Era tal su condición, dice la Biblia, que hasta los perros velían y lamían las llagas. Lázaro, que vivía en esa condición, ansiaba saciarse de las migajas, de los pedazos que caían de la mesa del rico. La única compañía de Lázaro eran los perros, dice la palabra, en ese momento. Pero la diferencia más grande entre estos 2 seres humanos no era su condición económica, escúchame. La diferencia más grande entre ellos no era su condición física, ni social, ni su ambiente. La diferencia más grande entre estos 2 seres humanos era su condición espiritual.
Porque mientras el rico de la historia tenía puesta su confianza en el dinero, Lázaro sabía, conocía, entendía que Dios era su esperanza. Y la Biblia no quiere decir que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. La Biblia dice que si eres rico, que si eres pobre, que tengas lo que tengas, que vivas en la condición en que vivas, el camino al cielo solamente es uno y se llama Jesús de Nazaret. Hasta allí la historia es normal. Dice la Biblia que un día murió Lázaro, pero no se terminó todo allí. Dice la Biblia que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado como todos los seres humanos. Pero después de que fue sepultado el rico, dice la Biblia que en el infierno alzó sus ojos. Y eso me asombra tremendamente. ¿Cómo es posible que una persona que muere, que una persona que enterramos, que su cuerpo se destruye, cómo es posible que la Biblia diga que después de que murió alzó sus ojos? Lo que quiere decir que cuando una persona muere no pierde sus sentidos, continúa viendo, oyendo, sintiendo. Lo que pasa es que no lo vemos, porque las cosas que no se ven, dice la Biblia, son eternas, pero las que vemos son pasajeras. Y cuando el rico despertó del infierno, a lo lejos vio y divisó a Lázaro y sabía quién era, y estaba al lado de Abraham, y comenzó a clamar el rico desde el infierno y le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Eso también me asombra. ¿Cómo es posible que una persona que muere, que su cuerpo se destruya después de estar muerto en un lugar donde no sabíamos o no entendíamos, tenga un cuerpo? ¿Será posible esto? Miren lo que dice la Biblia en Mateo 10:28. Lo dijo Jesús, dice la Biblia: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno, dice ahí esa palabra, Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso Jesús dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el rico de la historia tenía sed. Y Abraham le dijo: ya es tarde, tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Pero también me asombra lo que dice el rico. El rico entendió y dijo: es verdad, ya no tengo oportunidad, pero tengo una petición que hacerte, Padre Abraham. Envía a Lázaro, envíalo a mi casa, envíalo a la tierra, porque tengo 5 hermanos. Envíalo para que les testifique a mis hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabes? Para que les testificase ¿de qué? De que había un infierno, de que si era real, que después de la muerte había un cielo, había solamente 2 lugares, y que el rico estaba en el infierno. Que les testificara: háblale a mis hermanos, envía a alguien, envía al que sea, pero que le hable a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero ¿sabes una cosa? Dios no va a enviar a los muertos a hablar, Dios va a enviar a vivos. Y por eso Dios nos dio esta revelación. Y Dios, ¿sabes una cosa? Te tiene en la mira a ti, para una revelación grande que va a cambiar tu vida, tu entorno y tu familia. Dile al que está a tu lado: Dios te tiene en la mira, prepárate. El 11 de abril de 1995, somos 7 jóvenes todavía, gracias a Dios. Dentro de 20 años todavía nos dirán, o 40 años, los jóvenes del testimonio. Han pasado 11 años y todavía somos los jóvenes del testimonio, gracias a Dios. El 11 de abril de 1995, yo era el que llevaba más en ese entonces. Llevaba 1 año de conocer de la palabra de Dios, pero no conocía mucho de la Biblia, ni del infierno, ni del cielo. Mis compañeros llevaban menos, y nos reuníamos casi que todos los días a orar, a hablar con Dios, a buscar de su presencia, y no sabíamos lo que Dios tenía preparado ese día. Y el 11 de abril del 95 nos reunimos, y como a eso de las 10 de la mañana estábamos orando para salir de día de campo. Y cuando estábamos orando, algo terrible pasó. En ese momento, por la ventana del cuarto donde estábamos, entró una luz, y esa luz era más poderosa que la misma luz del sol. Iluminaba todo. Estábamos despiertos, escúchame, conscientes, sobrios. No fue un sueño, fue algo real.
Y cuando estábamos allí, aquella luz entró, y en el momento en que la luz entró, los 7 al mismo tiempo comenzamos a hablar en lenguas y en unos idiomas que no entendíamos, y el lugar se llenó de aquel resplandor, y en medio de la luz vimos la figura de ángeles enormes, hermosos, que tenían espadas de fuego, estaban rodeando aquel lugar y eran tan hermosos, todo lo que veíamos era tan precioso que no podíamos comprender qué estaba sucediendo. Pero en medio de aquella luz, en medio de aquellos ángeles, vimos a un personaje poderoso, un personaje que el resplandor de él casi que no se podía ver. Ese personaje tenía vestiduras tan blancas, un blanco como no existe en ninguna parte del mundo, y tenía sandalias de oro puro, y tenía un cinto de oro, y sus cabellos eran como hilos también de oro. Pero lo que más nos asombró era que ese personaje en el cinto de oro tenía un letrero en otro idioma, pero que lo podíamos entender, y ese letrero decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A su nombre. Cuando este personaje entró, los 7 caímos de rodillas, y él nos habló y nos dijo: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, nos dijo. Y he venido para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, para que lo llevéis a las naciones, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. Así que hoy estamos aquí por voluntad de Dios, pastor. A su nombre. En ese mismo instante, lo menos que nos imaginamos era que Dios nos iba a mostrar ese lugar tan terrible. Y en ese instante apareció una roca sobre el cuarto. Una roca en medio del cuarto, como a 20 centímetros de altura del piso. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Levanten su mano. Utilícela, porque la va a necesitar, oiga. Eso es de locos para muchos. Hay gente que dice: ¿quién sabe qué se tomaron para ver todo eso, oiga? Lo que nos tomamos fue un trago, dígalo así, del Espíritu Santo. Y ¿sabes algo? Y esa roca apareció en el cuarto, y el Señor nos hizo subir sobre ella. Y debajo de donde estábamos se abrió un hueco gigante, y empezamos a caer por un túnel, parados sobre la roca con Jesús a una velocidad que no podemos explicar. Y empezamos a caer por un túnel como en forma de cuerno que conducía al centro de la tierra. Y cuando caíamos, aquel túnel se hacía más oscuro y nos empezamos a llenar de temor. Y le dijimos: Señor, no queremos ir a ese lugar, sácanos de aquí, no queremos ver ese lugar, porque veíamos que era un lugar terrible, horrible. Un olor que no podíamos soportar. La temperatura cambió, y el Señor nos dijo: es necesario para que vean y cuenten. Y cada vez que nos hundíamos más en ese túnel tan profundo, empezábamos a sentir mucho más temor, y lo único que nos sostenía era que íbamos con la mano de Jesús ahí. Y llegamos a unas cavernas, escúchame. Amén, dale el aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. ¿Cuánto lo sienten? Aquí la gloria no es para ningún hombre. Aquí la gloria solamente es para Jesús de Nazaret. La gloria es para el Espíritu Santo. La gloria es para Dios. Aleluya. En cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas entradas. Ese lugar era tan terrible que es imposible de describir. Y el Señor nos hizo entrar por una de esas cavernas. Y cuando entramos allí nos quedamos asombrados de lo que vimos. Lo primero que pudimos observar fue una pared que se extendía hacia la izquierda. Una pared negra, gruesa, gelatinosa. Y en la base de aquella pared había un fuego que subía y bajaba constantemente. Dicen los científicos que la temperatura aproximada del centro de la Tierra asciende casi a 7 millones de grados centígrados. Por eso es tan grande el amor de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda. Y esta palabra, nosotros no somos los únicos que somos emisarios, no somos los únicos que tenemos que transmitirla. Tú también tienes que llevarla a muchos lugares, a tu familia. Y cuando entramos veíamos millones y millones de llamas que se levantaban como a 3 a 4 metros de altura. Y en el centro de aquellas llamas podíamos ver como las figuras de personas. Y nos asombró que empezamos a escuchar gritos ensordecedores de miles y de miles de seres humanos que no podíamos contar.
Y cuando entramos allí, vimos que el infierno estaba dividido en secciones de sufrimiento. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, su lugar, su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes algo? Cuando pasamos enfrente de aquella pared, vimos que habían millones y millones de pailas similares a las pailas donde se fabrica la panela, y cada una de esas pailas era gigante y cabía una persona acostada, cabía perfectamente, y cada paila hervía como un carbón encendido al rojo vivo y estaban llenas de lava hasta el borde. Y la primera persona que vimos en una de esas millones y millones de pailas era una mujer, y aquella mujer estaba saltando frenéticamente boca arriba, y su cuerpo ya estaba completamente desfigurado, pero no terminaba de destruirse. Y su cabello estaba lleno de fango, y aquella mujer saltaba frenéticamente. Y cuando nos acercamos para ver lo que vimos con temor, vimos que aquella mujer tenía un letrero en su pecho que decía: estoy aquí por fornicaria. Y lo que nos asombró más era que salían gusanos por las cuencas, por los orificios de sus ojos, y penetraban por la boca, y salían por los oídos, y penetraban por todo su cuerpo. La Biblia dice en Isaías 66:24, dice que donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y también lo dice Marcos 9:44. Y son los mismos gusanos que descubrieron los científicos en Estados Unidos y en otras partes. ¿Sabes algo? Cuando nos acercamos para ver a aquella mujer y vimos que tenía ese letrero que decía: estoy aquí por fornicaria, aquella mujer también tenía que tener relaciones sexuales en el infierno. La Biblia dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también cosechará, eso también segará. Y aquella mujer también tenía que tener relaciones sexuales en el infierno, pero ya no lo hacía con un hombre como lo hacía en la tierra, sino que en el infierno tenía que hacerlo con una serpiente. Y aquella serpiente era tan gruesa, y todo el cuerpo de aquella serpiente tenía espinos, y penetraba en el cuerpo de Helena, se llamaba esta mujer. Y cada vez que penetraba en el cuerpo de Helena, le producía un dolor tan terrible, y aquella mujer gritaba y decía: Señor, que pare esto, sácame de aquí, dame una oportunidad, déjame un momento para salir de este lugar. Y toda la gente reconocía quién era Jesús, y le clamaban y le imploraban, y a nosotros también nos extendían sus manos para que los ayudásemos, pero no podíamos hacer nada por ellos. Y aunque su cuerpo se veía destruido, no terminaba de destruirse constantemente. Y había millones y millones de pailas. Y cuando aquella mujer le clamó al Señor y le dijo: Señor, sácame de aquí, dame un momento para salir de este lugar, Jesús le dijo algo terrible y le dijo: Helena, es tarde para ti. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, que lo dice la Biblia, el fuego subió, una llama, una cobija de fuego la cubrió totalmente y no le vimos más. Y así, en la misma condición de Helena, había miles y millones de personas. ¿Sabes una cosa? Allí vimos a los homosexuales. Hoy en día el homosexualismo se ve como algo nuevo, se ve como algo que no tiene problema, se ve como algo que se puede seguir normalmente. No se le ve ningún impedimento. Todo es normal en este tiempo, supuestamente. Pero la Biblia me dice que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Perdóname, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo le creo a la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Allí vimos a las lesbianas, allí vimos a los borrachos. Y en el infierno, como se dividía en secciones de sufrimiento, cada sección estaba bien organizada en el infierno, pero el tormento era tan terrible que nadie puede soportar ese tormento tan grande. Vimos a un hombre allí que estaba volteado boca abajo en una de esas pailas, y fue la única persona conocida que pudimos ver en el infierno. Y aquel hombre, cuando vio al Señor, levantó su rostro, y los demonios sumergían su rostro en el fuego y su rostro caía en pedazos, como dice la palabra. Y aquel hombre era John Lennon, del grupo Los Beatles, un hombre satanista que dijo que el cristianismo desaparecería, que Jesucristo sería olvidado, pero que Él estaría por siempre dentro de la fama.
Hoy John Lennon tiene muchos admiradores todavía, pero si ellos supieran en el lugar donde John Lennon está, yo creo que correrían a buscar a Jesús y entenderían que Jesús no puede ser burlado. ¿Sabes algo? John Lennon dijo que el cristianismo desaparecería, dijo cuando él estuvo aquí. Él dijo que Jesucristo sería olvidado. Él dijo que esto se acabaría, pero ¿sabes una cosa? Yo veo que el cristianismo no ha desaparecido. Yo veo que Jesucristo no ha sido olvidado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesucristo no ha sido olvidado? Porque nuestro Dios es eterno y para siempre. Aleluya. A su nombre. Cuando este hombre le clamaba al Señor, el Señor ni siquiera quiso mirarle. Porque su oportunidad no es en el infierno, sino su oportunidad fue cuando estuvo aquí en la tierra y la desaprovechó, la despreció, la pisoteó y pensó burlarse de Cristo. Veíamos a miles y miles de personas en la misma condición, y a medida que íbamos caminando nos íbamos más profundo dentro de aquel lugar. Nos asombraba que caían como bultos por segundo, como bultos en todo aquel lugar que no tenía fin, como bultos negros, y cuando caían y caían a cada instante, cada segundo caían y caían, lo que nos acercamos para ver qué era lo que caían eran almas que estaban cayendo a cada instante, a cada momento. Te tengo una mala noticia, no sé, o buena, pero cuando salgas por esta puerta en esta tarde, serás más responsable delante de Dios por lo que has escuchado en esta tarde. Porque al que mucho se le da, entonces mucho también se le demandará. Es porque Dios te está llamando a que testifiques para que muchos no vayan a ese lugar de tormento también. Y cuando empezamos a caminar y a caminar por aquel lugar e íbamos con Jesús, me asombraba que la gente era más real que nosotros mismos. Sus cuerpos eran más reales. La gente extendía sus manos para que los ayudásemos, pero no podíamos sacarlos de allí, porque aún su cuerpo era mucho más real que este cuerpo. ¿Sabes algo? Y llegamos a una sección donde había mesas, y en esas mesas estaban incrustadas en el fuego, y encima de aquellas mesas habían botellas. Y allí era la sección de los borrachos. La Biblia dice, escúchame, que ningún borracho, ninguno entrará en el reino de los cielos. Y si no van para el cielo, entonces, ¿para dónde van? ¿Sabes algo? En el infierno no bebían licor como lo hacían en la tierra. En el infierno no tomaban cerveza o yo qué sé. En el infierno bebían fuego. Y ese es el regalo que el diablo le tiene a los que lo siguen, a los que lo buscan, a los que lo adoran, a los que hacen y practican sus obras. Cuando seguimos caminando, escúchame, llegamos al peor lugar de todos en el infierno. Llegamos al centro, al núcleo del infierno. Y en el núcleo del infierno era donde estaban los mayores tormentos que el hombre jamás se haya llegado a imaginar. Y los que estaban en el centro del infierno sufrían más que cualquier persona que estaba en ese lugar. Y sabes, estas palabras textuales nos las dijo el Señor Jesús. Jesús nos dijo, el Señor nos dijo, hijos, todo el sufrimiento, escúchame, todo el sufrimiento de la tierra unido en uno solo no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno. Lo repito, Él nos dijo, todo el sufrimiento de la tierra unido en uno solo no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en la tierra. ¿Cómo será aquí en el infierno, perdón? ¿Cómo serán los que más sufren? Que eran los que estaban en el centro del infierno. ¿Y sabes quiénes estaban allí? Allí estaban los que habían conocido la palabra de Dios y se habían apartado. Allí estaban los que habían conocido la palabra de Dios y habían vivido vidas dobles. Allí vimos a pastores, allí vimos a evangelistas, allí vimos a misioneros, a gente que predicó un día la palabra como lo estoy haciendo yo, a gente que oraba, a gente que ayunaba, a gente que predicaba, a gente que leía la Biblia. Estaban allí. ¿Y sabe por qué estaban allí? Muchos porque se habían apartado y otros porque vivían vidas dobles. Estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia oraban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban, pero en la calle, en sus casas, en muchos lugares adulteraban, robaban, mentían, fornicaban. No podemos engañar a Dios, olvídalo. La Biblia dice, es mejor no haber conocido la justicia de Dios que habiéndola conocido, apartarse de ella. Como dijo de Judas la palabra, mejor le fuese ni haber nacido. Pero ya nosotros conocemos la palabra de Dios, así que estamos de este lado, hermano. ¿Sabes una cosa? Allí vimos a dos mujeres
que habían sido cristianas y hermanas también de sangre. Y me asombró que estaban dentro del fuego, en el núcleo del infierno. Y la una maldecía a la otra y la injuriaba y le decía: por tu culpa estoy en este lugar, porque tú no me predicaste un evangelio santo, porque tú no me hablaste la verdad. Por tu culpa estoy en este lugar. Y la una a la otra se injuriaban y se odiaban y se maldecían, porque en el infierno no hay amor, no hay perdón, no hay descanso. Tengamos cuidado del evangelio que estamos predicando. Tengamos cuidado de la palabra que estamos llevando. No podemos llevar una palabra religiosa. Hay mucha gente que está juzgando y a todo el mundo lo manda para el infierno. Oye, si tú te acostaste tarde, para el infierno. Oye, si tú haces esto, para el infierno. Esos no irán al cielo, porque la Biblia me dice que el juez se llama Jesús únicamente. Pero también tengamos cuidado de la gente que dice que tú puedes vivir tu vida como quieras. Vivimos en la gracia. Podemos hacer lo que queramos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquellas personas que han sido pastores, evangelistas, misioneros, sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona por el hecho de haberle conocido al Señor. Y los demonios a ellos les atormentaban más que a cualquier otra persona. Te digo algo: cada vez que vamos entrando en el testimonio te va a gustar menos. Porque la palabra de Dios no es para que nos guste, ni para que nos agrade. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Y nos duele muchas veces esto, nos confronta. Pero es mejor vivir aquí una experiencia, ser exhortados aquí y no ser condenados en el infierno. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabes algo? En el infierno había muchos que estaban allí por robarle a Dios. Diga: por robarle a Dios. La Biblia dice en Malaquías 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que ningún ladrón, ninguno, entrará en el reino de los cielos, menos los que le roban a Dios. Por eso en muchos hogares, en muchas casas, ha venido la miseria, la crisis, la enfermedad, porque le han robado a Dios lo que le pertenece a Dios. Decía un pastor amigo de nosotros, un pastor que me gustó mucho esa frase. Dice: si insistes en tomar lo que no te pertenece, Dios te quitará lo que sí te pertenece. Si le quitamos a Dios el 10% que no nos pertenece, Dios se llevará el 90% que sí le pertenece. Así que escoge. ¿Sabes una cosa? Habían personas que estaban allí en el infierno y que habían sido cristianos, estaban allí por mentirosos. La mentira no tiene escala, el pecado no tiene valores. El pecado, grande o pequeño, es pecado, y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Habían personas que habían sido cristianos y estaban allí por chismosos. El chisme parece algo normal, pero el chisme causa problemas, disensiones. ¿Sabes algo? Habían 6 castigos aproximadamente para cada persona en el infierno. El gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga y que está aumentado en miles y miles de grados de calor. La conciencia que de día y de noche les dice: acuérdate cuando te predicaron, acuérdate cuando pasaste por una iglesia cristiana y te burlaste, acuérdate, acuérdate. También había una sed intolerable en el infierno, una sed tan terrible que no podían saciar como la del rico de la historia. La Biblia dice que sus arroyos se convertirán en brea ardiente y que su polvo se convertirá en azufre, dice Isaías 34:9. Y las almas allí también veían espejismos. Y era tanta la sed tan terrible que tenían, que veían ríos cristalinos en el infierno. Y cuando se abalanzaban sobre aquellos ríos, esos ríos se convertían en fuego, como lo dice la palabra. Habían árboles y se veían árboles con frutas que destilaban agua, pero también eran espejismos. Y cuando querían tomar aquellos frutos, se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. Ese es el regalo que el diablo le tiene a los que lo siguen. Pero el regalo que Dios le tiene a los que lo aman es demasiado grande, demasiado hermoso, y no lo podemos perder. Yo quiero que pase mi esposa por aquí, por favor. Muchas gracias.
Amén, Dios los bendiga. Vamos a la palabra del Señor en Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el mismo momento que una persona muere, se va al lugar que ella eligió aquí en la tierra. De inmediato, si la persona recibió a Cristo, si vivió una vida en santidad, si tenía a Jesús en su corazón, porque sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, de inmediato se va para el reino de los cielos. Igualmente las personas que no aceptaron al Señor, de inmediato van al infierno. El Señor nos permitió ver muchas cosas en el infierno. Fue una experiencia alrededor más o menos de 3 horas. El Señor nos permitió ver muchas cosas allí. Cuando estábamos en aquel lugar, todos 7 sabíamos que íbamos de la mano del Señor. Todos íbamos con Él. Era como si Jesús tuviese 7 manos. Todos mis compañeros y yo misma sabía que íbamos de la mano del Señor Jesús. Cuando llegamos a aquel lugar, llegamos a un lugar donde habían varias puertas pequeñas para entrar allí. Veíamos que habían varios caminos para entrar al infierno. Una de aquellas puertas se abrió. Cuando entramos allí, con el Señor Jesús empezamos a caminar todo este lugar. Nosotros le decíamos: Señor, por favor, no queremos ver más, no queremos ver nada, Señor. Y el Señor lo único que nos decía era: es necesario que vean para que cuenten. Era lo que el Señor Jesús nos decía. Cuando empezamos a caminar por allí, lo primero que nuestros oídos empezaron a escuchar fueron miles de lamentos de personas con dolor. Era increíble escuchar cantidad de personas clamando y pidiendo misericordia a Dios, pidiéndole al mismo Jesús que por favor los sacase de aquel lugar. Empezamos a ver llamas, miles de llamas en aquel lugar. Sentíamos el sofoco, sentíamos el miedo, sentíamos el terror de todo lo que estábamos viendo. Empezamos a caminar con el Señor, nos colocamos enfrente de una de aquellas llamas. Aquella llama empezó a bajar lentamente y empezamos a ver que en aquella llama había una persona. Esta persona tenía un letrero en su pecho que decía: estoy aquí por robar. Aquel letrero era una lata, era como un metal que no lo dañaba el fuego, no lo dañaban los gusanos, y era como incrustado en su pecho. Esta persona ya casi no tenía cabello, ya no tenía ojos, sus ojos estaban totalmente desorbitados. Y cuando esta persona habló, me di cuenta que era un hombre. Yo le decía: Señor, yo no quiero ver más. Yo cerraba mis ojos, pero seguía viendo lo mismo. Abría mis ojos y seguía viendo lo mismo. Y este hombre empezó a hablar y el Señor Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Señor, yo me llamo Andrés. Este hombre ya casi no tenía boca porque todo su cuerpo estaba desfigurado. La carne caía al piso y automáticamente volvía y se pegaba a sus huesos, y era un tormento terrible. Este hombre estaba atado de sus manos contra una pared con unos grilletes, y empecé a ver, no sé cómo, pero en el infierno las cosas se materializan, y empecé a ver cómo él tenía una sotana puesta en su cuerpo, rota, sucia, vieja, y me di cuenta que habían sido un sacerdote católico aquí en la tierra, y este hombre estaba allí por robar. Y Andrés empezó a contar su historia, y el Señor Jesús le dijo: Andrés, ¿alguna vez te predicaron? Él le dijo: sí, Señor, una mujer cristiana fue a mi iglesia católica y me predicó la palabra, pero yo no quise creer, yo no quise aceptar. Y Andrés gritaba terriblemente y le decía: Señor, ten misericordia de mí, ahora sí creo, ahora sí sé que esto es verdad. Déjame decirte una cosa: es mejor creerlo ahora que comprobarlo después. Mientras que estés en la tierra, por máximo tú vivirás 100 años, pero déjame decirte que más allá de la muerte vivirás para siempre. Nosotros somos seres eternos. Dios nos hizo eternos. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:11 que Él ha implantado eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros tenemos algo innato que anhela la inmortalidad,
que anhela la eternidad. Y déjame decirte que eso pasa porque somos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno, en la mente de Dios nunca estuvo crear el infierno para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero a causa del pecado del hombre, el hombre está parando aquel lugar. Dios no manda a nadie al infierno. Ahí pude entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Déjame decirte que tal sacrificio, si el Señor mismo dijo, el mismo Dios dijo que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo para darnos vida eterna a nosotros. Muchas veces no comprendemos aquel sacrificio en la cruz del Calvario, pero déjame decirte que todo lo que Jesús hizo en la tierra, Él sabía que algún día que llegaría a aquella cruz a morir por ti y por mí. Ahí pude entender el sacrificio tan grande de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba en la cruz, tomó de una mano al hombre y de la otra tomó a su Padre y los unió, y desde ahí estamos juntamente con Él. Él hizo aquella brecha, Él hizo aquel camino para que el hombre pudiese llegar al Padre. No hay otro camino. No hay otro camino que pueda conducir al hombre al reino de los cielos. No hay ningún limbo, ningún purgatorio donde el hombre va a purgar sus penas y después sale por un tiempo y se va para el cielo. Si eso fuese así, Jesús no hubiera venido a la tierra, porque estaríamos 15, 20 años en el purgatorio y después todos iríamos al cielo. Pero por eso fue tal el sacrificio, que fue a precio de sangre. Y la sangre de Jesús es la única que nos guía al reino de los cielos. Cuando estábamos en aquel lugar, empezamos a ver muchísimas cosas. Este hombre, el Señor le dijo a Andrés: es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y la llama que tenían en sus pies empezó a subir y no lo volvimos a ver más. Cuando el Señor Jesús pasaba por aquel camino, por el medio de toda esta gente, las personas extendían sus manos, le decían: Señor, ten misericordia de mí. Era como si las personas tuvieran una esperanza más por ver al Señor Jesús en aquel lugar. Déjame decirte que cuando Jesús colocó sus pies en el infierno tembló y los demonios huían de su presencia. Y el Señor Jesús nos empezaba a mostrar y empezamos a ver. En aquel valle de las Pailas vimos a una mujer. Esta mujer estaba totalmente desnuda, su cabello estaba totalmente despeinado y su cuerpo estaba lleno de lodo, y decía su letrero: estoy aquí por fornicaria. Y esta mujer en el infierno tenía que fornicar, pero ya no lo hacía con un hombre, ya no lo hacía con placer, sino que tenía que hacerlo con una serpiente muy gruesa que tenía unos punzones hacia afuera de unos 15 a 20 centímetros, y se la enrollaba en su mano, y esta serpiente penetraba por todo su cuerpo. Cuando esta serpiente entraba, esta mujer gritaba y le decía: Señor, me duele, ten misericordia de mí. ¿Hasta cuándo, Señor, será este dolor? Por favor, Señor, dame un segundo, dame un minuto, Señor, de descanso. Era lo que esta mujer gritaba. Y ella, cuando lo vio, trató de salirse de aquella paila. Aquella paila hervía al rojo vivo, y la lava donde ella estaba igualmente hervía. Y ella extendió sus manos y le dijo: Señor, yo me llamo Blanca Bernal, hace 7 años estoy en este lugar, morí de sida y tenía 6 amantes, y por eso estoy aquí. Señor, perdóname, ayúdame. Era lo que esta mujer gritaba. Y el Señor le dijo: Blanca, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Déjame decirte que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza para todo aquel que quiera acercarse a Jesús. Y Dios siempre estará con sus brazos extendidos, porque Él es un Dios de misericordia, y siempre tendremos una oportunidad mientras que estemos vivos. Después de la muerte no hay nada que hacer. El que se murió y no hay nada que hacer. Y déjame decirte que todas las personas en el infierno clamaban. Déjame decirte que en el infierno sí se ora, en el infierno sí se clama, en el infierno sí se grita con toda la pasión, con todo el dolor. En el infierno no hay amor.
En el infierno no hay perdón. En el infierno no hay misericordia. Y el Señor nos decía: dile a mi pueblo que sin santidad nadie verá al Señor. Dile a mi pueblo que sin santidad nadie verá al Señor. Era lo que Él más nos repetía por todo aquel camino del infierno. Llegamos a un lugar que era la sección de los borrachos. Empezamos a ver mesas de madera que no se consumían con el fuego. Y en cada mesa había una silla. Y en cada silla había una persona que había muerto borracha y había ido al infierno. El Señor nos permitió ver a un hombre. Este hombre tenía un letrero en su pecho que decía: estoy aquí por borracho. Y este hombre en el infierno tenía que hacerlo una y otra vez. Tenía su ropa normal como había muerto, rota, sucia, despedazada. Los gusanos que entraban por sus ojos salían por su nariz, entraban por sus oídos, y era un tormento constante. Y Luis trataba de quitárselos de sus manos, de su cara, pero de inmediato se multiplicaban más en su cuerpo, y era un tormento terrible. Este hombre ya casi tampoco tenía ojos, ya casi no tenía cabello. Igualmente la carne caía al piso y volvía y se le pegaba. Y este hombre tenía la mesa enfrente de él, y aquella mesa tenía varias botellas de cerveza. Él las veía refrescantes, pero cuando este hombre hacía contacto la mano con la botella, sonaba como cuando uno frita un pedazo de carne y salía humo de su mano, y tenía que tomar la botella y tenía que beber, y cuando bajaba la botella automáticamente volvía a estar llena. Cuando aquel líquido traspasaba toda su boca y bajaba al pecho, era un ácido que quemaba totalmente su cuerpo. Empezamos a ver la historia de Luis. El Señor nos permitía, no sé cómo, pero caía como un lienzo blanco donde empezábamos a ver la escena de cómo este hombre había muerto. Luis estaba en una cantina. Él estaba tomando con sus amigos, y el mejor amigo despicó una botella y lo mató. Este hombre murió desangrado. El Señor le preguntaba lo mismo: Luis, ¿alguna vez te predicaron? Y le dijo: sí, Señor, yo alcancé a recibirte en mi corazón, pero no te serví. Y este hombre murió borracho y estaba en el infierno. Igualmente todas las secciones así, nadie estaba descansando, nadie estaba alegre, toda la gente gritaba al unísono y pedía misericordia a Dios. El Señor también nos permitió ver una sección. En el infierno las tinieblas se pueden palpar, se pueden tocar, y aquella sección había una pista de baile totalmente redonda, y las personas que estaban allí tenían que bailar sobre el fuego, y sus manos estaban atadas a con grilletes hacia arriba que daban hacia el otro lado, y allí habían varias clases de demonios que alaban aquellas cadenas, y estos hombres tenían que bailar sobre el fuego una y otra vez. Escuchábamos mucha música, cantidad de música variada, salsa, rock, merengue, y los mismos demonios les decían a ellos: aquí tienes que venir a bailar, aquí tienes que alabar a Satanás. Era lo que ellos les decían a aquellas personas. Pero no solamente era eso, sus zapatos no eran normales. Aquellos zapatos tenían unos clavos que traspasaban sus pies. Eran unos clavos de unos 15 a 20 centímetros, y tenían que bailar sobre el fuego así. El Señor nos dijo: esta es la paga para los bailadores. Empezamos a caminar por aquel lugar, seguíamos caminando con el Señor, y empezamos a ver una parte que nos sorprendió muchísimo, y empezamos a ver una columna gruesísima, una columna muy grande, redonda, llena de gusanos hasta arriba, y había un letrero arriba que decía: bienvenidos los chismosos, bienvenidos los mentirosos. Y de aquel tobogán se desprendía, de aquella columna, se desprendía un tobogán, y este tobogán conducía a una piscina de fuego donde habían miles de personas allí. Y el Señor nos permitió ver cómo una persona que llegaba hasta ahora al infierno y caía por aquel tobogán era una mujer, estaba totalmente desnuda, y cuando ella caía por aquel tobogán que hervía, esta lata hervía al rojo vivo, esta mujer caía y toda su piel quedaba pegada en aquella lata. Cuando caía aquella piscina, su lengua se inflamaba de tal manera que estallaba, y de inmediato se llenaba de gusanos. Déjame decirte, si tú no crees esta revelación, cree lo que dice la palabra, porque la palabra da fiel testimonio de lo que estamos hablando. Pero es mejor creerlo ahora que comprobarlo después. Que el Señor te bendiga.
Hay muchas cosas que decir de todo esto. Hay muchas cosas que tenemos que entender, analizar a través de la palabra de Dios. Este no es lo que Dios quiere para nosotros. Este no es el propósito de Dios. Quiero que por favor te pongas de pie. Y quiero contar algo que me sorprende. Algo que nos inspiró, digámoslo así. Que nos da una lección objetiva. Dentro de miles y miles de personas que vimos en el infierno. Cuando llegamos a la última parte de aquel lugar, Dios me permitió ver un mar gigante, pero era un mar de fuego. Y al lado de ese mar habían como lagos, como piscinas. Y la gente imploraba, la gente le clamaba, la gente le sacaba sus manos. Pero ya es tarde para ellos. Había millones de personas, pero no podíamos hacer nada por ellos. Nos sentíamos impotentes. Pero sí podemos hacer mucho por los que todavía viven. Y sabes algo, y entre esa multitud de miles y de millones de personas, Dios me permite ver a un hombre. Y ese hombre se quedó suspendido hasta la mitad de su cuerpo en el fuego. Y tenía los ojos desorbitados del dolor. Y ese hombre se llamaba Marcos. Y todos pusimos nuestra mirada sobre él. Y su rostro y los rostros de toda aquella gente reflejaban la angustia más grande que nunca jamás haya visto. El dolor, el desconsuelo, la culpabilidad de no haber aprovechado la oportunidad de salvación. Pero algo me sorprendió, es que el Señor Jesús nos permitió conocer los pensamientos de Marcos. Y Marcos dijo algo que nunca jamás olvidaré. Marcos dijo algo que me marcó hasta el día de hoy. Y hasta el día en que venga Jesús, vivirá conmigo. Y esto me ha hecho predicar. Y esto me ha hecho caminar y entender y seguir. Y Marcos decía esto. Marcos decía, yo daría lo que fuera por ser tú. Me lo decía a mí. Yo daría lo que fuera por volver a la tierra. Aunque fuese un minuto. Y no me importaría ser el hombre más miserable, más pobre, más enfermo, más odiado de todos los seres humanos. Daría lo que fuera por ser tú. Y el Señor me permitió. Y como aquellas almas no hablaban, solamente salían gemidos de Él. Cuando el Señor nos permitió saber los pensamientos de Marcos, eran como voces que retumbaban en nosotros. Y el Señor le preguntó a Marcos y le dijo, Marcos, ¿para qué quisieras volver a la tierra aunque fuese un minuto? Y Marcos dijo con una voz solloza, con una voz tormentosa, y le dijo, Señor, daría lo que fuese por volver a la tierra aunque fuera un minuto. Tan solo, pero tan solo para arrepentirme y ser salvo. Y cuando dijo esas palabras, de los ojos del Señor Jesús cayeron lágrimas. Y de sus llagas brotó sangre que quemó mi mano. Y el Señor le dijo con gran tristeza, le dijo, Marcos, es tarde para ti. Es tarde para ti, Marcos. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, se hundió para siempre en aquella lava. Y en la misma situación de Marcos había millones y millones de personas. ¿Sabes algo? Es un milagro que estés hoy aquí. ¿Sabes algo? No es que alguien te invitó. No es que lo escuchaste por la televisión o por la radio. Es que Dios te trajo. Es que Dios quería que tú vinieses. Es que Dios quería que tú escuchases este mensaje. Y quiero hacer un llamado en este momento. Es el momento más importante de toda la reunión. Y es el momento donde tu vida puede cambiar. Donde tu vida puede ser transformada a ser igual. Yo quiero que levanten la mano todos aquellos que no son cristianos, que no asisten a ninguna iglesia cristiana y que tal vez vienen por primera, por segunda vez. Levante su mano con tranquilidad, no se preocupe. Quiero verlo, levante su mano. Dios te bendiga. Dios le bendiga allí también, levante su mano.
Si usted no es cristiano, si viene por primera, por segunda vez, no sé, levante su mano. Dios te bendiga también. Dios le bendiga. Dios te bendiga allí también. Quiero pedirle un favor a todas esas personas que han venido por primera vez a este lugar, que tal vez no entienden eso. Quiero que vengan aquí, por favor, a esta tarima. Quiero que se acerque. Quiero hacer una oración por usted. Tal vez es la última. Venga corriendo al altar. Este día es el día de salvación. La Biblia dice: venid todos los sedientos. Usted que tal vez no entiende, Dios lo está llamando. Cierra tus ojos, por favor. Yo sé que hay mucha gente que todavía no le conoce, que tal vez su vida está en crisis, que tal vez no sabe a dónde va, que ni siquiera sabe por qué está aquí. Venga al altar corriendo. Aquellos que han venido en esta tarde, yo quiero que cierren sus ojos. Todos también los que están atrás, cierren sus ojos, por favor. Aquellos que están aquí enfrente, olvídate de la persona que está a tu lado. Yo quiero que repitas conmigo en voz alta esta oración. No importa quién esté a tu lado, pero repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Di: Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que te he fallado, que he hecho lo malo delante de ti. No quiero ir al infierno, no quiero perderme, y sé que tú eres el camino. Hoy te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Sálvame, Señor, de la condenación. De hoy en adelante hago pacto contigo, que te voy a servir, que mi vida va a ser diferente, que voy a vivir como lo dice tu palabra. Creo, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Quiero que antes de comenzar leyendo con el testimonio, dígale a su hermano que está a su lado, dígale: no me interrumpa, porque Dios me va a hablar. Ayer, cuando hablábamos de la parte del infierno, yo veía mucha gente tensionada, a veces hasta temerosos, pero es algo que la Biblia ya nos habla. Es algo que ya tenemos que entender, que la Biblia está ahí. Pero hoy vamos a compartir de lo que Dios tiene preparado ya, listo, preparado para nosotros. Hay gente que se aterra, se asombra. Pero ¿cómo es posible que hayan visto estas imágenes? ¿Cómo es posible que hayan tenido esas revelaciones? Yo no he escuchado de alguien que las haya tenido. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, habla de Pablo. El mismo Pablo también contaba su testimonio, ¿usted sabía? Él contaba su testimonio en 2 de Corintios 12:2. Miren lo que dice la Biblia: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Si hablar del infierno es difícil, hablar del cielo mucho más, porque son cosas que no hemos visto, son cosas que no podemos imaginarnos. La visión que teníamos antes del cielo y del infierno era contraria, porque se le preguntaba a alguien en la calle, en cualquier lugar: ¿cómo te imaginas el cielo? Y la mayoría de gente decía: yo imagino que el cielo es un lugar aburrido, yo imagino que el cielo es un lugar blanco, que no tiene colores, donde hay un anciano allí escribiendo en un libro, pero nada más, y un silencio absoluto. Y le preguntabas: ¿cómo te imaginas el infierno? Un lugar donde hay mujeres, donde hay muchas cosas, donde hay diversión. Y por eso mucha gente tenía la idea, la convicción equivocada de que el infierno era un lugar hermoso, mejor que el cielo. Pero lo que dice la Biblia es totalmente contrario.
Pablo también contaba su testimonio de cuando Dios lo llevó al cielo y decía: después de 14 años sigo recordando lo que vi, pero me cuesta expresarlo, casi que imposible contarlo, porque lo que vi era tan imposible de describir por su belleza, por su resplandor. Pero ¿sabes algo? Científicamente también se ha comprobado que el cielo existe, que el científico de la Unión Soviética, Kurt Bauer, cuando hace algunos años enviaron una sonda espacial que tomaba imágenes en el espacio y que enviaba esas imágenes a la Tierra, de un momento dicen los científicos que esa sonda dejó de transmitir por un tiempo y no comprendían qué había pasado. Y después de un tiempo, después de unos minutos de que dejó de transmitir, comenzó de nuevo a enviar imágenes. Pero las imágenes que esa sonda envió ya no eran de planetas o de algo así, sino lo que envió fue algo que los científicos no entendían y veían como un túnel lleno de colores tan hermosos que no existen en ninguna parte del mundo. Tú te puedes imaginar un color que nunca hayas visto. Es imposible describirlo. ¿Sabes algo? Cuando habíamos pasado 3 horas de la experiencia del infierno, de nuevo resultamos en el cuarto de alguna manera, en donde habíamos estado al principio, y habían pasado ya 3 horas. No podíamos hablar por la experiencia que acabamos de tener. Estábamos conmocionados todos en ese instante. No podíamos hablar, solamente lágrimas, pensamientos salían de nosotros. Pero de nuevo apareció el Señor en el cuarto y nos consoló de lo que habíamos visto, y nos dijo estas palabras, nos dijo: hijitos, ahora os mostraré mi reino. Y nos hizo tomar de las manos a los 7 en círculo juntamente con Él. Y algo comenzó a pasar, que nuestros cuerpos comenzaron a subir, vestidos de vestiduras blancas, y nuestros cuerpos se quedaron ahí abajo, y de nuestro cuerpo salió otro cuerpo diferente, un cuerpo tan glorificado, un cuerpo tan diferente, tan lleno de luz, lleno de vestiduras blancas, y nuestros cuerpos se quedaron ahí abajo parados, y empezamos a subir juntamente con el Señor. Y ya olvidamos lo que habíamos visto, y subíamos rápidamente y veíamos como la tierra se alejaba de nosotros. Y cuando llegamos a un lugar que no podemos describir, vimos unas puertas como de perla, tan blancas aquellas puertas, que era indescriptible su color. Y al lado de aquellas puertas habían 2 ángeles. Y cuando llegamos juntamente con el Señor, aquellos ángeles empezaron a hablarnos en un idioma que nosotros no entendíamos, no comprendíamos ese idioma, no era un idioma que se pareciese a algo de aquí de la tierra. Pero el Señor nos hizo entender, y aquellos ángeles nos estaban dando la bienvenida a todos. Y cuando abrieron las puertas, nuestros ojos se perdieron en aquella maravilla tan grande que vimos. Y el cielo, escúchame, se sale en todo sentido de la imagen que tenemos. Yo no sé por qué, si en la tierra hay lugares tan preciosos, lagos, si hay bosques que Dios creó, si hay diferentes flores y plantas y muchas cosas tan hermosas que Dios creó, ¿por qué en el cielo no habrá algo mucho mejor? Pero la imagen que teníamos era esa, un lugar vacío, un lugar donde no se escucha nada. Y ¿sabes algo? Cuando entramos allí, el piso de aquel suelo estaba cubierto de un césped, un pasto tan perfectamente alineado. Todo parecía que caminásemos en un lugar tan blando, y era tan perfecto todo lo que se veía allí. Y veíamos multitud de personas y veíamos multitud de cosas en ese lugar, pero nuestros ojos se perdieron en aquella belleza y comenzamos a correr. Y una de las primeras cosas que vimos allí fue un árbol en todo el centro, pero había muchos más árboles. Pero todo lo que se veía en el cielo era inmensamente mucho mejor de lo que veíamos en la tierra. Y al lado de ese árbol, que era el más grande de todos, que yo asumo que es el que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7, el que el pastor Abraham mencionaba: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol? Yo voy a comer de ese árbol, aleluya. Denles aplauso al Señor con ganas, hermano. Escúchame algo. Al lado de ese árbol y de todos esos árboles corría un río cristalino, de unas aguas pero tan vivas, tan diferentes en su textura, en todo, a las aguas que hay en la tierra.
y eran tan blancas, tan cristalinas, y cuando nos acercamos a aquel lago sentíamos la necesidad de sumergirnos en él. Y vimos que dentro del lago habían peces de colores que no existen aquí en la tierra. Escúchame, nosotros tenemos esos colores en nuestra mente, pero es imposible mencionarlos porque no hay palabras humanas que puedan describir aquello. Por eso dice Pablo, cosas inefables que el hombre no puede expresar. Imagínate un color que no exista. No puedes. ¿Y sabes algo? Y aquellos peces, cuando quisimos tomar uno de aquellos peces de colores, aquellos peces no huían, no tenían temor, no querían escapar, sino que se dejaban tomar. Y cuando los sacamos del agua, veíamos que no morían. Y en nuestra inocencia, digo yo, le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué estos peces no mueren? Y el Señor sonrió y nos dijo, es que aquí no hay muerte, es que aquí no hay dolor, es que aquí no hay enfermedad, porque las primeras cosas pasaron, aleluya. A su nombre. Él nos dijo esas palabras, es que aquí no hay muerte, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas, he aquí todas, he aquí todas, todas son hechas nuevas, aleluya. A su nombre. Algo que nos impresionó era que cuando quisimos tomar de esa agua, el agua se levantaba en nuestras manos e inexplicablemente seguía corriendo por encima de nuestras manos. Por eso la Biblia habla de aguas vivas. Y cuando nos sumergíamos dentro de aquel lago tan cristalino, no sentíamos que nos asfixiábamos o que nos ahogábamos, porque todo era diferente. Y empezamos a caminar por todo aquel lugar y empezamos a ir también por diferentes palacios. Cuando yo hablo de casas o de lugares, en realidad son palacios hechos en oro, en piedras preciosas. Y el primer lugar donde entramos en uno de ellos fue un lugar gigante. Era un palacio tan gigante, tan hermoso. Y enfrente de ese lugar habían dos sillas, un trono con dos sillas de oro puro. Pero ¿sabes algo? El oro del cielo es diferente al de la tierra. Pero sabíamos en el cielo, todo lo sabíamos por el Espíritu. Algo que nos pareció extraño era que muchas veces no necesitábamos preguntarle cosas a Jesús, sino que ya las sabíamos, ya estaban en nuestro interior. Hablábamos sin hablar, nos entendíamos muchas veces sin preguntar nada, por el Espíritu lo sabíamos todo. Y vimos ese trono con dos sillas de oro y cubierto de piedras preciosas, y enfrente de ese trono se extendía una mesa que no tenía fin. No veíamos dónde terminaba. Y aquella mesa estaba vestida de un mantel blanco, tan blanco también como un blanco que no existe en esa tierra. Y los bordes de aquel mantel eran bordados con hilos de oro. Y al lado y lado de aquella mesa habían sillas. Y en el espaldar de aquellas sillas habían nombres inscritos. Y yo pude ver mi nombre escrito en una silla de esas, aleluya. Ahí está tu nombre, aleluya, su nombre. Pero escúchame esto, algo que me impresionó también era que ya no era el mismo nombre que tenía en la tierra, sino que era un nombre diferente. Yo sabía que ese era mi nombre, pero ese nombre no tiene interpretación humana, no hay forma de decirlo en palabras humanas. ¿Qué clase de nombre es? Yo sabía que era mi nombre y lo entendimos después cuando vimos en la palabra que Él nos dará un nombre nuevo que ninguno conoce, sino el mismo al que le es dado, aleluya, a su nombre. ¿Sabes algo? Tenemos una mente tan natural, por supuesto, que no podemos imaginar las cosas del cielo. Pero ¿cuántos creen que en el cielo se come? Sinceramente, yo creo. Y encima de esa mesa habían toda clase de manjares que nunca habíamos visto. Y habían uvas. ¿Tú sabías que la Biblia dice que en el cielo habrá uvas? El mismo Jesús dijo en Marcos 14:25, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. ¿Sabes algo?
Pero las uvas del cielo también eran diferentes a las de la tierra. Cada una de esas uvas eran transparentes. Cada una era más grande que una naranja misma. Y podíamos comer. Y aunque te parezca difícil entenderlo, todavía sentimos el sabor. Pero no se parece a nada que hayamos probado aquí en la tierra. Y había maná. Me gustó lo que decía el pastor, que en el cielo íbamos a comer maná. En esa mesa había maná y había muchas cosas, muchos manjares que vas a probar. Pero ¿será que en la Biblia hay algún lugar donde el Señor nos diga que vamos a comer? Literalmente en el cielo vamos a comer. Lucas 22:30 dice la palabra de Dios: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, aleluya. Siempre que menciono esta parte recuerdo una pregunta que nos hicieron en Cali. Y un hombre se acercó a nosotros y nos dijo: hermano, yo ahora entiendo que de verdad en el cielo vamos a comer porque lo dice la Biblia, pero déjeme hacerle una pregunta una duda que me entró en este momento. Y eso fue real. Y el hermano se acerca y me dice: hermano, ¿en el cielo hay baños? Yo no soporté reírme allí y le dije: hermano, en el cielo no hay baños. Y él se fue como preocupado y no alcancé a explicarle que tendremos cuerpos diferentes, glorificados, que seremos nuevos, que somos nuevos. ¿Sabes algo? Cuando salimos de ese lugar, entramos a otro palacio. Y en aquel palacio habían 3 libros grandes, 3 libros gigantes. Todo aquello eran columnas en esmeralda, en diamante. Muchas cosas se veían. Recuerdo que habían piedras preciosas como incrustadas en el piso de aquel lugar. Yo siempre quise decir: Señor, ¿por qué no le pedimos una piedra de estas al Señor? Una esmeralda, no sé. Pero ¿sabes algo? Cuando entramos a ese palacio habían 3 libros y empezamos a mirarlos uno por uno. Y uno de ellos era una Biblia en oro puro, gigante, todas sus letras escritas, porque la palabra de Dios permanece para siempre, aleluya. Así que tengamos cuidado del respeto que le damos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa. Me impresiona que es el único libro en el mundo, creo yo, que no cobra derechos de autor. Pero es el libro que todo el mundo, que le ha dado la vuelta al mundo y que nadie ha podido destruirlo por generaciones. Nadie ha podido borrarlo, porque fue un libro escrito, inspirado no por el hombre, sino por Dios, aleluya. Y es indestructible por eso. El segundo libro también que vimos fue un libro más grande, de más volumen. Y aquel libro estaba abierto y había un ángel escribiendo cosas allí, sentado todo el tiempo escribiendo todo. Y no sabíamos qué era lo que escribía. ¿Y sabes qué era? Nos dijo el Señor que era el libro de los hechos, pero no el de los hechos de los apóstoles, sino el de los hechos suyos y míos. Y sabe que el ángel escribía, aunque te parezca terrible, aunque te parezca impresionante, escribía lo que tú piensas, lo que haces y lo que dices. Dirá mucha gente: es imposible que todo se pueda escribir allí. Nada es imposible para Dios. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que el hombre pronunciare, escúchame, Dios le tomará cuentas. ¿Y cómo se sabe toda palabra ociosa? Porque está siendo escrita. La Biblia dice: en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en esto pensad. Porque los pensamientos suyos son como gritos para Dios, se conocen. La Biblia dice que todos nuestros hechos, que los libros fueron abiertos y seremos juzgados por lo que está escrito en esos libros. Así que cuídate. Por eso hay que tener la mente de Cristo. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que ser inspirado por Dios. Y el tercer libro que vimos era el más grande de todos. Y tuvimos que alzarlo entre todos 7. Y lo pusimos sobre una especie de columna que había allí.
Y sus hojas eran tan grandes que teníamos que caminar de un lado a otro para abrir una página. Y ese era el libro de la vida. ¿Y sabes algo? Y el libro de la vida era un libro gigante y tenía renglones. Y cada renglón tenía un número. Y cada página también tenía un número. Y cada renglón tenía también escrito un nombre. Y pudimos ver nuestros nombres escritos en ese libro. Y eran los mismos nombres que habían escritos en las sillas de la mesa. Nombres diferentes. Pero me impresionaron varias cosas de ese libro. Una era que faltaban pocas páginas para que se terminase de llenar. Faltaban pocas páginas para que ese libro fuera lleno. Así que por eso entendí lo que dice la Biblia. No permitas que nadie tome tu corona. No permitas que nadie tome tu corona. Hay suficientes lugares, pero no permitas que otro tome tu lugar. ¿Sabes algo? Otra cosa que nos impresionó de este libro era que en medio de las páginas habían nombres borrados. En muchas iglesias donde hemos ido, mucha gente al final me dice: hermano, yo no creo que Dios borre nuestro nombre del libro de la vida. Y yo se lo muestro por la palabra que sí. Y el pastor lo leyó. ¿Sabes algo? Dios tiene lápiz, pero también tiene borrador. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 32, versículo 33. Éxodo 32, 33, hablando Dios con Moisés. Moisés le dijo: Señor, si vas a acabar con este pueblo, mejor borra mi nombre, acábame a mí primero, quítame a mí. Y Dios le dijo: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, Éxodo 32, 33, dijo Dios: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pero tengo una buena noticia, y es que mientras hay vida, hay esperanza. Y es que mientras estamos aquí, podemos ir al reino de los cielos. No juguemos con la palabra, pero pueda que tus pecados y los míos hayan llegado al colmo, a la cumbre. Dios también puede borrar todos tus pecados en esta mañana y hacerte como un niño que nunca hubiera pecado. Aleluya, a su nombre. Falta muy poco tiempo. Y lo peor es que en muchas congregaciones, en todas partes, ya no se habla de la venida de Cristo. No se habla de eso porque parece que hubiera pasado de moda. Parece que se hubiera terminado y ya no hay que decir de esto. Antes de en la década pasada, todo el mundo, cuando se acercaba el 2000, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hasta hubo gente que dio la fecha. Y Cristo no vino. Y después de la década, y después del año 2000, la mayoría de congregaciones dejó de hablar de la venida de Cristo. Y yo veo que esa es una de las señales más grandes. Que cuando nadie le espera, que cuando nadie se imagina, que por sorpresa Dios vendrá en el momento que tú y yo menos nos imaginemos. Es cuando viene el Señor Jesús y seremos arrebatados en abrir y cerrar de ojos. Aleluya, a su nombre. ¿Sabías que vimos a 4 personajes de la Biblia? Eso también nos asombró. Y cuando vimos, yo voy a hablarle de 2 de ellos. Uno de esos personajes que vimos fue Abraham. Pero Abraham era un anciano, escúchame, pero era más joven que nosotros. Cuando yo leía en la Biblia que en el cielo habrían ancianos, yo imaginaba ancianos, pastor, con bastón, que no podían ya ni caminar. Creía que esos eran los ancianos, pero cuando los vimos, sabíamos que eran ancianos, pero no eran ancianos porque estaba su cuerpo ya envejecido, sino que eran ancianos en la sabiduría y en el conocimiento del Altísimo. Aleluya. Le tengo una noticia excelente a todas las mujeres. ¿Sabes una cosa? En el cielo vas a rejuvenecer. Es verdad, en el cielo vas a rejuvenecer. Siempre que digo eso, hay mucha alegría entre las mujeres, porque ya no van a tener que usar cremas y bodys y yo no sé qué más, gel reductor o algo así. En el cielo no vas a tener que usar nada de eso,
porque serás una mujer perfecta, hermosa, rejuvenecida, sin defecto delante de Dios. A su nombre. Aunque nosotros en ese entonces éramos 11 años más jóvenes, Abraham era más joven que nosotros. Y sus cabellos sí eran blancos, pero no porque eran canas o algo así, sino que sus cabellos eran como hilos, digo yo, de vidrio, de diamante. No, simbólicamente lo expreso así porque no hay forma de describirlo. Y fue con uno de los únicos casi personajes que hablamos. Y cuando Abraham se acercó a nosotros, sin que nadie nos dijese que era Abraham, lo sabíamos por dentro, en el espíritu, de una forma inexplicable. Y cuando se acercó a nosotros, nos dio la bienvenida. Y sus ojos eran los ojos más dulces que nunca jamás haya visto. Y toda la gente en el cielo como que respiraba amor. Y la paz que había en ese lugar era tan indescriptible. No se podía expresar esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad. No había dolor, no había nada de odio, no había mentira, no había pecado. Todo el mundo se amaba en una perfecta armonía con el Espíritu de Dios. A su nombre. Y Abraham nos dio la bienvenida y nos dijo que nosotros pronto estaríamos en ese lugar, porque la venida de Cristo a la tierra estaba muy cerca. Esas fueron las palabras que Abraham nos dio. Y también vimos a Job. Yo siempre cuento esta experiencia porque yo tengo 31 años y durante muchos años, escúchame, durante muchos años literalmente estuve atado a una cama, lleno de llagas por todo mi cuerpo, amarrado a una cama, lleno de lepra, diría yo, por todo mi cuerpo como Job. Y tenía que estar encerrado en oscuridad. Y tenía muchas enfermedades que vinieron por diferentes circunstancias. Pero siempre cuando tenía la oportunidad veía el libro de Job, veía aquel libro y me inspiraba porque sabía lo que este hombre en alguna manera podía sentir, el dolor que vivía. Y siempre me inspiré a través de este hombre de Job. Y cuando llegamos al cielo, allí vimos a Job y también supimos que era Job. Y tuve una experiencia preciosa porque yo leí ese libro no sabes cuántas veces, Señor. Y cuando Job venía hacia nosotros, yo sentía una alegría tan profunda de verlo, de conocerlo en persona. Y ya en su cuerpo no había llagas, ya no había señales, ya no había cicatrices de su dolor, porque las primeras cosas pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Y sabes algo? El Señor puso la mano sobre el hombro de Job y también puso su mano sobre mi hombro y le dijo: mira, Job, aquí te presento a mi pequeño Job. Es algo que nunca olvidaré, aleluya. Es algo que nunca olvidaré. Vimos también en aquel lugar una multitud de millones y de millones de personas que no podían contarse. El cielo no es un lugar como tú te lo imaginas, es un lugar tan extenso, como decía el pastor, una galaxia entera, es algo que no tiene descripción alguna. Mucha gente dirá: pero ¿cómo van a caber tanta gente en el cielo? Porque tenemos la imagen de la tierra, y si cabemos aquí, ¿por qué no vamos a caber en el cielo? Que es mucho más grande, mucho más extenso, que no puede verse a dónde termina. Y veíamos una multitud de millones de personas vestidos de vestiduras blancas, y Jesús venía delante de ellos, y la sonrisa de Jesús era más grande que el mismo mundo, que el mismo cielo. Es algo inexplicable de describir. Y aquellas almas batían olivos, y aquellos olivos verdes destilaban aceite, y la alegría de estas almas era tanta y parecía que se estuviesen preparando para algo. Vimos también una ciudad hermosa. ¿Sabes algo? Aquí la gente se preocupa mucho por su vivienda, por su casa, y es necesario, por supuesto. Pero ¿sabes? Nosotros ya tenemos las escrituras de una morada en el reino de los cielos, así que no la pierdas, aleluya. Trabaja aquí por lo que necesites en la tierra, pero si te
sostienes en Dios, ya tienes una morada. Jesús dijo en Juan 14:2, yo me voy, y aquí yo me voy, pero voy a prepararles una morada, una casa, una habitación, un palacio, para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Pero nadie había en esa ciudad viviendo todavía. No había todavía nadie sentado sobre aquella mesa. No había nadie todavía allí en aquel lugar recibiendo aquellos galardones. Vimos que en aquella ciudad sus calles eran de oro, y el oro era como transparente, tan brillante, tan perfecto. Y empezamos a caminar por aquella ciudad tan hermosa, y vimos que las columnas de aquellas casas eran columnas gigantes, como entre trenza, esmeralda, diamante. Y en la puerta, en la entrada de cada casa, estaba escrito tu nombre. Allí está escrito tu nombre. Algo que nos asombró fue que cuando entramos en aquellas moradas, vimos todo lo que había allí. Vimos todo lo que había dentro de aquellas habitaciones, dentro de aquellas casas. Pero ¿sabes algo? Inmediatamente que salimos de ellas, el Señor nos borró de la mente todo lo que había allí. ¿Por qué no lo entendemos? Es una sorpresa tal vez que Dios tiene preparada para ti. Pero algo que sí te puedo asegurar es que en esas moradas no vas a encontrar ni televisor ni cama. Un hombre me decía en Medellín, me dijo, hermano, pero si en el cielo no vamos a dormir, ¿qué vamos a hacer cuando nos dé sueño? Porque tenemos la mente tan natural. Y cuando una persona, por supuesto, está cansada ya de su día de trabajo, su cuerpo tiene que descansar. Pero no han entendido que su cuerpo en el cielo será un cuerpo glorificado, diferente. Un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no muere. Así que no dediques tus mejores años, tus mejores días, no los dediques a ver televisión y a dormir. Dedícalos al Señor. Dedícalos a Jesús en este tiempo que nos resta. Cuando salimos de allí también, de aquel lugar, vimos que muchos ángeles entraban en aquel lugar, y todos entraban cada instante, a cada momento entraban ángeles con pequeños bebés. Eran muy, muy pequeños. Y nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ellos son los niños que van a nacer en la tierra. Y el Señor nos dijo, no, ellos son los que abortan en la tierra. Pero nos asombró la multitud de ángeles que entraban con niños y entraban a aquel lugar. Y el Señor nos dijo, en la tierra no los quieren, pero aquí yo los amo, me pertenece, son míos, aleluya. Te garantizo que cada día que pase aquí en la tierra será mucho más difícil predicar la palabra. Será mucho más difícil vivir una vida cristiana realmente, por las nuevas leyes, por muchas cosas que han venido. Pero ¿sabes algo? Cuando te sostienes en Dios, cuando confías en Dios, Él te va a sostener, pase lo que pase. Uno de nuestros compañeros, que se llama Luis Ariel, en alguna ocasión antes de esa experiencia, él había tenido relaciones sexuales con una mujer, y de esa relación aquella mujer quedó embarazada, y él no podía, estaba muy joven en ese entonces, y no sentía la responsabilidad de un hijo, de traer un hijo al mundo. Y por algunos días estaba pensando qué hacer, y cuando quiso reaccionar y decir, yo quiero que ese niño nazca, aquella mujer ya había abortado. Y eso a él lo marcó profundamente. Y aunque se convirtió a Dios y Dios borró todos sus pecados, en su corazón había esa carga, ese dolor, esa culpabilidad, que él no podía perdonarse a sí mismo aquello que había pasado. Y ¿sabes algo? Y en el cielo, entre aquella multitud de niños que veíamos, que aunque te parezca increíble, aquellos niños siguen creciendo. Nos imaginamos el cielo tenemos una imagen tan rara del cielo, pero no vemos que muchas cosas del cielo, que hay en el cielo, son inspiradas aquí en la tierra.
para vivirlas como principios. Y ahí en el cielo los niños seguían creciendo, no sé hasta qué edad, porque en el cielo no hay edad, pero se les eran enseñados en la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Y en uno de esos niños vimos una hermosa niña, preciosa. Y cuando vimos a aquella niña, sabíamos que era la niña que ellos habían abortado. Y cuando Ariel la vio, quedó tan impresionado. Y un ángel la trajo hacia él y él la abrazó. Y eso no puedo entenderlo, por qué le dijo la niña estas palabras. Porque hay cosas que no podemos explicar, pero aquella niña le dijo papá. Y en ese instante todo aquel dolor que había en su corazón había desaparecido y nunca, pero nunca más volvió a su corazón. Quiero decirte algo, el aborto es un pecado, hay que decirlo abiertamente, hay que decirlo como es. Pero aquellos niños, si en alguna oportunidad, por alguna circunstancia, a ti te pasó lo mismo y ya te has arrepentido y tu vida es otra, quiero decirte algo, esa criatura que un día le negaste la vida, ya no llores por ella, porque Dios la tiene en el reino de los cielos. ¡A su nombre! Hay muchas cosas que decir de todo esto. Quiero que pase mi esposa por aquí, por favor, y siga contando todas aquellas cosas tan preciosas que vimos. Muchas gracias. En realidad nuestra capacidad mental no alcanza a imaginar la maravilla y la grandeza de lo que es el reino de los cielos. En el reino de los cielos nos encontraremos con nuestros seres queridos, aquellos que fueron creyentes. Cuando llegamos a aquel lugar con el Señor Jesús, el primero que entró fue Él. Aquellas puertas eran inmensas, eran en oro puro, era un oro que no existe aquí en la tierra. El oro del cielo no es codiciable, el oro del cielo es totalmente transparente. Cuando aquellas puertas se abrieron, nuestros ojos se perdieron en un jardín inmenso, un jardín precioso, lleno de flores. Aquel césped parecía un tapete extendido y empezamos a caminar por allí. Cuando todos 7 entramos, queríamos coger todo, queríamos saber todo, de todo le preguntábamos al Señor. Era una alegría inmensa, sentíamos una paz como la Biblia nos dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando estábamos en aquel lugar, podíamos extender nuestras manos y podíamos sentir la misma presencia de Dios. Déjeme decirle que el cielo sin Jesús no sería el cielo. Jesús es el canto del cielo, Jesús es la vida del cielo, Jesús es el amor del cielo, Jesús es la luz de aquel cielo. Y sin Jesús no sería el cielo tan hermoso y tan maravilloso como el que nosotros vimos. Gloria al nombre de Jesús. Cuando estábamos en aquel jardín, aquellas flores, cuando el Señor pasaba, se inclinaban ante Él. Eran como flores vivas, y cada flor y cada pétalo de aquella flor tenía un color diferente. Eran colores que nunca habíamos visto. No podría decirle si era un azul, un rojo o un verde, pero eran flores de colores hermosísimas. Y cuando el Señor pasaba por aquel jardín, aquellas flores se inclinaban, no se dejaban pisar al paso de nosotros. Y allí en aquel jardín el Señor nos permitió tener una experiencia maravillosa. En la experiencia somos 4 mujeres, y las mujeres por lo general somos muy detallistas, díganme si no. Cuando estábamos allí, queríamos arrancar una de aquellas flores de aquel jardín, queríamos traernos una de aquellas flores de aquel jardín, y una de mis hermanas se agachó y empezó a alar aquella flor, y la alábamos con tal fuerza que ya las 4 nos unimos para poder sacar aquella flor. Y el Señor se quedó mirándonos y se nos acercó. ¿Y sabe qué hizo Él? Él se agachó, colocó su mano al pie de la flor, y la flor se rindió en sus manos. Y la alzó y nos dijo: mira, aquí todo se hace con amor. Aquí todo se hace con amor. Era lo que el Señor nos decía. Y entendimos que no teníamos amor ni siquiera para arrancar una flor.
Definitivamente el reino de los cielos es tan grande y tan maravilloso que no podemos comprender tal maravilla. Y definitivamente entiendo, y otra vez lo digo, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aparte que llevó nuestras enfermedades, aparte que nos dio la salvación, aparte que murió en aquella cruz, aparte que descendió al infierno también, aparte que resucitó, se fue al reino de los cielos a hacer moradas y a preparar un lugar para nosotros. Amén, gloria al nombre de Jesús. Cuando estábamos en aquel lugar, vimos que aquel cielo pareciese que fueran dos mundos, porque la parte donde habían niños, eran cantidad de niños, miles de niños, y como decía mi esposo, los niños en el cielo van creciendo. Los ángeles tienen un sitio que es como una escuela, donde los niños van a aprender la palabra de Dios y cánticos espirituales. Todos aquellos tienen sus mantos resplandecientes, sus sandalias en oro, y veíamos cómo aquellos niños corrían por todo aquel lugar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, todos los niños se abalanzaron sobre él y podíamos ver cómo el Señor reía con ellos allí. En medio de aquellos niños vimos a un personaje de la Biblia, vimos a María, la que fue madre de Jesús aquí en la tierra. María murió de muchos años, pero en el cielo parecía una niña de 15 años. Tenía un manto totalmente resplandeciente, un cinto que atravesaba su cintura y tenía un cinto también en su cabello. Y esta mujer, definitivamente yo no la vi que nadie la estaba adorando, yo no la vi con un niño alzado, yo no vi que nadie le hacía reverencia, porque era una mujer más y era una persona más que tuvo que aceptar a Jesús en su corazón, vivir una vida santa, una vida recta para alcanzar igualmente que toda la gente que estaba allí, el reino de los cielos. Llegamos a un lugar también que parecía un cuarto como de costura, y veíamos que habían personas. Déjeme decirle que en el cielo se trabaja. En el cielo, cuando usted llega al cielo, se le va a asignar una labor, algo que a usted le guste hacer. En el cielo la gente no se queda quieta, en el cielo hay muchas cosas que hacer. Y veíamos en aquel taller de costura cómo las personas cosían los mantos, y veíamos colgados miles y millones de mantos, y el Señor nos decía: estos son los mantos para los redimidos, estos son los mantos para los que vienen a la boda del Cordero, y esos mantos son para nosotros. Amén. Y veíamos que las personas en sus manos tenían telas, tenían linos finísimos, eran unas telas muy finas, y en sus manos llevaban agujas de oro, hilos de oro, y la gente corría, y la gente llevaba una cosa y llevaba la otra, y todo el mundo entraba a aquel taller. Y las personas que estaban allí haciendo aquellos mantos, cada vez que metían una puntada en aquella tela, decían: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Definitivamente en el reino de los cielos se cumple muy bien esta palabra. Todo lo que respira alaba al Señor, todo lo que respira alaba el nombre del Señor en este lugar. Llegamos también a un sitio, era un cuarto totalmente redondo, sus paredes eran como en cristal. Cuando entramos allí empezamos a ver cantidad de casilleros, miles de casilleros, y debajo de aquellos casilleros empezamos a ver unos cofres en cristal. En aquellos casilleros era como un vaso de cristal con una flor. Eran cantidad de vasos con flores, y habían flores de diferentes formas, tamaños, colores, ninguna era igual. Y el Señor Jesús nos decía: esta es la representación de nuestra alma en el cielo. Habían flores que estaban caídas, habían flores que estaban un poco marchitas, y ¿sabe qué hacía el Señor? Las cogía en sus manos y lloraba sobre ellas, y cuando Él lloraba volvían y se levantaban. Déjame decirte que en el cielo hay una flor que representa tu alma allá arriba.
Y abajo de aquellas flores habían unos casilleros, unos cofres. Y aquellos cofres tenían lágrimas cristalizadas. Y el Señor nos decía: yo guardo las lágrimas de mi pueblo, yo guardo las lágrimas que derrama mi pueblo por amor a mí, por amor a mi obra, por amor a mi causa. Pero no son lágrimas ni de queja, no son lágrimas que no tengo, no son lágrimas que no puedo, son lágrimas que glorifican el nombre del Señor Jesús. Definitivamente vale la pena servirle al Señor. La muerte es simplemente la entrada a la eternidad. Y ojalá que el día que mueras, eso es lo que más anhelamos. Lo que decía el pastor: somos peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra nacionalidad. Este no es no es el propósito eterno de Dios. Debemos cumplir lo que Él nos ha dado en nuestra mano aquí en la tierra, pero que todo sea para la gloria y la honra de Él. Y el día que mueras y tengas que partir y cruces aquel umbral de la muerte, porque todo hombre tendrá que morir algún día. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Espero, hermano, que el día que usted cruce aquella puerta se despierte en aquel paraíso y se va a acordar de lo que está escuchando hoy, se va a acordar de lo que estamos hablando hoy, de que no era mentira, sino que es una realidad. La palabra de Dios nos da destellos de su gloria, pero el Señor también ha dado revelaciones a gente, no solamente a nosotros, que nos muestran que en realidad el infierno y el cielo son reales. Que el Señor te continúe bendiciendo. ¿Sabes algo? Aquellas flores que mi esposa mencionaba que veíamos en el cielo eran simbólicamente para mostrarnos que Dios conoce el estado de cada persona que está aquí en la tierra, de cada cristiano, de cada hombre o mujer que le sirve. Y cuando habían algunas flores, simbólicamente, creo yo, porque en el cielo nada puede haber marchito y sin vida, pero simbólicamente nos mostró que había algunas flores que estaban casi marchitas. Y aquellas flores representaban a hombres y a mujeres que espiritualmente han ido decayendo, decreciendo, muriendo. Y esas flores marchitas el Señor las tomaba y las echaba en el fuego para recordarnos lo primero que habíamos visto, el infierno. Pero las flores que estaban agachadas, como tristes, Él lloraba sobre ellas, aquellas flores resucitaban. ¿Sabes lo que decía lo que dice la Biblia en Salmo 56:8? Dice la Biblia: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esas lágrimas que tú derramas en la presencia de Dios no son lágrimas que se pierden, son lágrimas que el Señor guarda. Lo último que quiero decir es esto: lo último que vimos del reino de los cielos fue un reloj. Y ese reloj estaba en todo aquel lugar, desde todo aquel lugar se podía ver. Y las manecillas giraban rápidamente. Y cuando el Señor levantó su mano de esta manera, un ángel estaba a su lado con una trompeta mirándole fijamente al Señor. Y cuando la mano del Señor se levantó, su mano temblaba. Y miramos de nuevo el reloj y había otro reloj diferente, como un cronómetro. Y vimos una cuenta regresiva y veíamos que los números iban bajando: 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y cada vez que aquella cuenta disminuía, la mano del Señor temblaba. Y cuando aquel reloj haya marcado la hora que solamente Dios sabe, y cuando aquel reloj haya marcado el momento que solamente Cristo sabe, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Quiero hacerte un llamado rápidamente. Quiero que todas las personas que vienen por primera, por segunda vez, pero que no son cristianos, en este momento lo digo, que no pertenecen a ninguna congregación, que no se congregan tal vez, quiero que todas aquellas personas levanten su mano donde quiera que estén. Quiero que lo hagan, por favor. Ya vamos a terminar. Dios te bendiga. Todos aquellos que no son cristianos,
que vienen por primera, por segunda vez en este día, yo quiero que levanten su mano rápidamente. Dios los bendiga allí. Y quiero pedirte otro favor. Quiero pedirte que vengas aquí porque quiero hacer una oración por ti. Ven rápido, esas personas, acérquese rápidamente. Venga corriendo. La Biblia dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero leche y miel. Un día como estos, con el que tú te acercas, Dios cambió mi vida también, como va a cambiar la tuya. Tal vez tienes pruebas, tal vez no comprende lo que estamos hablando en esta tarde, en esta mañana. Tal vez no comprendes todo lo que estamos contando, pero quiero decirte que Dios te trajo con propósito para que tu vida cambiase. Todas aquellas personas que vienen por primera vez y que saben que necesitan ya un cambio en su vida, venga corriendo, por favor. Venga corriendo al altar. No pierda su tiempo. Venga rápidamente, porque esta es la oportunidad que Dios ha traído para ti. Hoy vas a abrazar la salvación. Hoy vas a abrazar la vida eterna. Hoy vas a abrazar lo que nunca te diste cuenta. Vas a abrazar una vida nueva. Ese es el mensaje, pastor, que el mundo tiene que conocer. La preocupación principal de Dios es que todo el mundo sea salvo y que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que tú eres Dios. Amén. Y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh, sí, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Guárdame y líbrame de la condenación, porque desde hoy te serviré para siempre. Para siempre, para siempre.